observaba desde lejos mientras mi abuela y mi abuelo pescaban en su lago del patio trasero, pero algo me confundía. Mientras abuelo lanzaba su línea y observaba su caña, esperando el tirón anticipado de un pez, la mirada de abuela permanecía fija al otro lado del lago, con la cabeza inclinada hacia los oscuros bosques. Nunca la vi mirar las boyas que se movían, ni siquiera parecía interesada en pescar. Pensé que tal vez simplemente disfrutaba mirar los árboles, pero un sentimiento persistente me decía que había más en su mirada que un simple amor por la naturaleza. Era el descanso de verano, y decidí pasarla en la casa de mis abuelos en Knoxville, Tennessee. Vivían en una casa de 2 pisos, construida recientemente en 2018. Estaba conectada directamente a un lago, con un muelle que se extendía hacia la derecha donde mi abuelo guardaba su bote de pesca. Mis abuelos eran una pareja dulce y tranquila. Mayormente se mantenían a sí mismos, viviendo una vida pacífica en su pequeño rincón del mundo. Sin embargo, mis visitas en verano se convirtieron en una tradición. La invitación de la abuela siempre era un sí automático, su cálida sonrisa y su voz suave me llamaban de vuelta. Había innumerables cosas que amaba de mi abuela, su amabilidad y generosidad estaban en la cima de la lista. Si quería algo, usualmente era un sí automático de ella también. Pero una de las cosas que realmente apreciaba era sus historias. A diferencia de abuelo, quien principalmente se adhería a relatos de su tiempo en el ejército, emocionantes historias llenas de valentía y aventura, por supuesto, abuela era un pozo sin fondo de historias. Ya sea una historia divertida de su infancia, una conmovedora historia sobre un vecino amable, o una fantástica historia antes de dormir que me transportaba a tierras mágicas, abuela siempre tenía una a mano. Era una de esas abuelas especiales que podía tejer una historia de la nada, sus palabras pintaban imágenes vívidas en mi mente. Abuelo, por otro lado, era un hombre de pocas palabras. Una fuerza tranquila emanaba de él, y las historias que contaba siempre eran sobre su servicio militar. Hablaba sobre los lugares que había visitado, los desafíos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. Aunque no eran tan fantásticas como las historias de abuela, tenían un tipo diferente de magia, un testimonio de su resistencia y las experiencias que lo moldearon. Una de las cosas que siempre admiré de abuelo fueron sus habilidades al aire libre. Decía que la mayor parte de su conocimiento venía de su entrenamiento militar, bromeando diciendo que lo prepararon para cualquier cosa. Era un verdadero hombre del campo, el tipo de persona en quien confiaría implícitamente si alguna vez nos perdiéramos en la naturaleza. Sabía todo sobre la pesca, los mejores lugares en el lago, las mejores técnicas para atrapar diferentes tipos de peces. Algunos de mis recuerdos favoritos se pasaron en su bote, cortando el agua fresca de la mañana, el sol saliendo sobre el horizonte y el suave zumbido del motor como una nana reconfortante. Cada noche, abuela se sumergía en su pozo aparentemente interminable de historias. Nunca entendí del todo cómo lo hacía. Su mente era como una biblioteca en expansión, estantes rebosantes de historias por contar. Una noche, me contaría una historia de valientes caballeros buscando venganza, sus espadas brillando al sol. Otra noche, me contaría una historia de una tierra que relucía con hechizos mágicos y tierras malditas. Luego estaban las historias de miedo. Ahora, abuela normalmente las evitaba, ella sabía cómo me afectaban. Pero lo interesante de esas historias era el detalle. Oh hombre, el detalle. Eran tan vívidas, tan reales, que sentía que estaba mirando a través de una grieta hacia otro mundo. Un mundo donde los monstruos y criaturas que describía acechaban. Un mundo tan aterrador que sentía que caer a través de esa grieta me mataría. Cada noche era la misma rutina, acostado bajo una colcha de retazos en la habitación de invitados, esperaba con aliento contenido. El suave clic del picaporte era mi señal. Abuela, su rostro marcado con una vida de historias, entraría, una suave sonrisa adornando sus labios. Se sentaría en una silla mecedora, su crujido rítmico agregando al efecto de la canción de cuna. Luego, con una voz cálida, comenzaría a contarme una historia. Una noche, sin embargo, acurrucado bajo la colcha de retazos, esperé la visita nocturna de abuela. El suave clic del picaporte anunció su llegada. ¿Listo para otra historia?, preguntó, su voz un cálido murmullo. Asentí con entusiasmo. Las noches en casa de abuela eran viajes a tierras mágicas, cada historia más emocionante que la anterior. Pero esta noche, anhelaba un tipo diferente de historia, una emoción diferente. ¿Puedes contarme una historia de miedo esta noche, abuela?, dije sin pensarlo. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro, seguida de una pausa reflexiva. A diferencia de su repertorio habitual de aventuras llenas de acción, sus historias siempre habían evitado las de miedo. Se sentó a mi lado en la colcha de retazos, sus ojos traviesos habituales reemplazados por una mirada reflexiva. Sus ojos parpadearon hacia la ventana por un momento antes de volver a mí. Luego, con una suave sonrisa, comenzó.
Esos bosques afuera de tu ventana, comenzó, su voz un cálido murmullo. Instintivamente miré hacia la ventana, la silueta familiar de los árboles delineados a través del lago. Algo hay en esos bosques, continuó, su voz bajando a un susurro. Un escalofrío me recorrió la espalda, aunque la habitación seguía agradablemente cálida. Esas simples palabras me hicieron sentir tan incómodo que estuve a punto de decirle a abuela que se detuviera, pero la verdad era que estaba enganchado. Abuela me contaba historias de miedo en raras ocasiones, pero siempre eran ficticias, completamente desconectadas del mundo real. Continuó. Cada 7 años, emerge de esos bosques, emerge, una criatura que ha estado en esta tierra durante miles de años, se arrastra en 4 patas. Caza, un depredador silencioso buscando su presa. Comencé a tensarme un poco. La habitación seguía en silencio, pero el aire se sentía pesado. Su cuerpo es como el de un hombre, pero retorcido y contorsionado, murmuró, y sus miembros alargados, alcanzando ángulos extraños. Su piel es negra como el carbón, lo que hace difícil verlo durante la noche. Tragué saliva con dificultad, mis ojos instintivamente volvieron a la ventana. Los árboles, una vez reconfortantes, ahora parecían retorcerse con sombras invisibles. Pero lo peor, continuó, su voz apenas un temblor, son sus ojos, múltiples ojos, esparcidos por toda su cabeza como una araña. Atraviesan la oscuridad, buscando a una víctima desprevenida. Continuó, su voz un susurro, enviando escalofríos por mi espina dorsal. A veces, si tiene problemas para encontrar presas, se aventura más cerca de las casas, buscando ventanas desbloqueadas. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. La imagen de ojos mirando a través del cristal envió una huulida de terror a través de mí. Si encuentra una abertura, murmuró, se arrastrará adentro y tomará a la persona más cercana, arrastrándola de vuelta a los bosques. Apreté los ojos con fuerza, la calidez de la colcha era una pobre barrera contra el repentino frío. Mantiene a sus víctimas vivas durante 7 largos años, susurró, alimentándose de ellas lentamente, hasta que el hambre regresa, y es hora de cazar una vez más. Mis manos se apretaron alrededor de la manta, mis nudillos blancos. Un sudor frío goteaba por mi piel. Pero no te preocupes, dijo, su voz suavizándose, mientras mantengamos las ventanas cerradas con llave, estaremos a salvo. Y no te olvides de hacer lo mismo en casa de tu mamá. Se levantó de la colcha, su sonrisa tensa en los bordes. Una sonrisa destinada a tranquilizar, pero una que no podía ocultar la pizca de inquietud en sus ojos. Sus movimientos parecían lentos y deliberados mientras caminaba hacia la ventana. Mis ojos la siguieron, mi corazón golpeando un ritmo frenético contra mis costillas. Miró por la ventana por un momento, como si se asegurara de que la cosa no estuviera cerca, y luego se aseguró de que la ventana estuviera cerrada con llave. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, le pregunté sin poder contener la pregunta que se había quedado atascada en mi garganta. Abuela, ¿alguna vez ¿la has visto? Se detuvo por unos momentos, un destello de algo ilegible cruzó su rostro antes de que una sonrisa tranquilizadora se deslizara en sus labios. No me respondió. Simplemente se inclinó y besó mi frente, un gesto lleno de una extraña intensidad. Buenas noches, cariño, susurró. Luego, con un suave clic, cerró la puerta detrás de ella. Estuve despierto la mayor parte de esa noche, mirando fijamente el panel de la ventana oscurecida. La silueta familiar de los bosques afuera ahora tenía un nuevo tipo de terror. Seguí preguntándome si vería ese rostro que describió mi abuela, un rostro con múltiples ojos mirándome. Eventualmente, exhausto por el miedo y la falta de sueño, mis párpados se cerraron, y finalmente me quedé dormido. Mientras dormía, soñé con su forma cambiante y retorciéndose en la oscuridad. Corrí, mis piernas bombeando, pero era como si estuviera corriendo sobre hielo. El pánico me invadió cuando la figura se lanzó, sus largos brazos envolviéndose alrededor de mis piernas. Me arrastró, una muñeca de trapo, a través del pasto, el hedor de la hierba húmeda llenando mis fosas nasales. Los bosques crecieron más grandes mientras la criatura me arrastraba allí, sus bordes dentados amenazando con devorarme entero. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Justo cuando las ramas de los árboles estaban a punto de engullirme, me desperté de golpe, jadeando por aire. La luz se filtraba por la ventana, pintando formas familiares en el techo. La habitación tenía una paz tranquilizadora. Tomó varios respiros profundos para frenar el latido de mi corazón. El alivio me invadió, ahuyentando el temor persistente. Desde esa noche, a pesar del constante flujo de nuevas historias de abuela, la criatura en los bosques ha permanecido como una sombra constante en el rincón de mi mente. Afortunadamente, las pesadillas, esas persecuciones aterradoras a través de bosques interminables, no duraron. Lentamente, la historia se desvaneció de la memoria. Unos años más tarde, un tipo diferente de oscuridad descendió sobre nuestra familia. El cáncer, un ladrón cruel y egoísta,
robó la salud de mi abuela poco a poco. Luchó durante meses, pero al final, la enfermedad ganó. Dejó un vacío en nuestras vidas, especialmente para abuelo. Ahora, vive solo, el silencio de la casa pesado con su ausencia. Hablar de ella parece traer una nueva ola de dolor, grabada profundamente en las líneas de su rostro. A veces, murmura sobre simplemente esperar su turno para unirse a ella. Es una vista desgarradora, un hombre transformado en una figura solitaria, simplemente esperando morir. Ese año fue un torbellino de dolor, un túnel oscuro que todos tuvimos que atravesar. Pero con el amor y el apoyo de la familia y amigos, eventualmente logramos salir adelante. Con cada año que pasa, el dolor disminuye, pero el recuerdo de abuela permanece. Luego, después de otros años más, durante mi último año en la escuela secundaria, algo sucedió. Entré en la casa después de un largo día. El familiar olor de una casa vacía me recibió. Mamá ya había salido para trabajar. Poniendo mi mochila en mi cama, saqué mis libros y me preparé para una noche de deberes, estudio y el ocasional descanso para ver la televisión. Apagué la televisión, me cambié a mi pijama y me metí en la cama. Sin embargo, el sueño permaneció esquivo. Mi mente era un lío enredado, lanzándose y girando sobre los eventos del día. Finalmente, miré el reloj en mi escritorio, su brillo verde marcando casi las 3 a.m. Justo entonces, un sonido rompió el silencio, un golpe agudo que resonó en la habitación. Abrí los ojos de golpe, girando hacia la ventana. Una ola de hielo me invadió, congelando mi sangre sólida. Los recuerdos de la historia de abuela volvieron a mi mente, la criatura, los bosques. Allí, presionado contra el vidrio, había una forma que bloqueaba la mayor parte de la luz de la luna que entraba. Si no fuera por la delgada luz de la luna que se colaba alrededor de lo que lo bloqueaba, no habría podido verlo en absoluto. Su cuerpo con forma humana presionado contra la ventana, y sobre su cabeza, podría haber jurado que vi movimiento, un destello, como múltiples pequeños insectos correteando sobre su carne. Entonces, una horrible realización se apoderó de mí. No eran insectos, eran párpados. Párpados que parpadeaban abiertos y cerrados, escaneando mi habitación con urgencia frenética. Mi aliento se detuvo. ¿Era esto un sueño? Justo entonces, un miembro sombrío, largo e imposiblemente delgado, se deslizó hacia el borde de mi ventana. ¿Había cerrado con llave la ventana? El sonido enfermizo de la ventana, mientras el vidrio comenzaba a deslizarse hacia arriba, llegó a mis oídos. El terror me ahogó y gritó en mi garganta. También hay bosques detrás de la casa de mamá, y una terrible realización se apoderó de mí. Esto no era solo una historia, era real, y estaba aquí. La adrenalina me recorrió, y mis respuestas de lucha o huida se activaron. Me lancé fuera de la cama en un desesperado forcejeo. Mis pies golpearon el suelo mientras corría hacia la puerta, abriéndola de golpe, pero mi escape fue interrumpido. La puerta se cerró de golpe en mi cara, la fuerza de ella me lanzó hacia atrás. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras una ola de terror me inundaba. Mi cuerpo se paralizó y cada músculo se contrajo en un grito silencioso. De alguna manera, ahora estaba en mi habitación. Tan rápido, ya no estaba en la ventana, ahora estaba sobre mí. Sus múltiples ojos me miraban, parpadeando abiertos y cerrados con un ritmo irregular. Su boca se retorcía en una sonrisa grotesca, llena de dientes afilados. El hedor a podredumbre llenaba mis fosas nasales, amenazando con asfixiarme. Luché, grité, pero mi voz se perdió en la oscuridad de la habitación. Su agarre era implacable, sus extremidades como alambre, me envolvían con una fuerza inhumana. El terror me envolvió, una manta oscura y sofocante, y cerré los ojos, esperando que fuera rápido. Pero en lugar del frío y la oscuridad, solo había luz. Una luz brillante y cegadora que inundaba la habitación, rompiendo la sombra que se retorcía sobre mí. La criatura, con un grito de frustración, se deslizó hacia atrás, sus múltiples ojos se retorcieron en dolor. Y allí, en la puerta, estaba ella, mi abuela, con una luz dorada irradiando desde su ser. Su figura parecía imponente y radiante. Una sonrisa gentil curvó sus labios mientras extendía la mano hacia la criatura retorcida. No esta noche, dijo con voz firme, su tono resonando con una autoridad que hizo que la habitación temblara. No esta noche, ni nunca más. La criatura emitió un grito de rabia, una cacofonía de sonidos discordantes que llenaron la habitación. Sin embargo, su resistencia fue inútil. Bajo la mirada de mi abuela, su forma se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un eco de su presencia. Mi abuela se acercó a mí, sus ojos cálidos y tranquilizadores. «Estás a salvo ahora, cariño», dijo, su voz un suave murmullo. Y en ese momento, supe que era cierto. Aunque las sombras todavía se echaban en los rincones de la habitación, su presencia me envolvió como una manta cálida y protectora. Desde esa noche, nunca más vi a la criatura en los bosques. Aunque todavía se echaba en las sombras de mi mente,
siempre había una luz brillante que lo repelía, una luz que irradiaba de los recuerdos de mi abuela, una luz que nunca se desvanecería. Aunque mi abuela ya no está físicamente con nosotros, su presencia sigue siendo fuerte, su recuerdo inquebrantable. Y cada vez que pienso en esa noche, en esa criatura retorcida acechando en las sombras, también recuerdo la luz que la disipó. Mi abuela me contó una historia antes de dormir, una historia que resultó ser aterradora y verdadera. Y aunque esa historia podría haber terminado en terror, terminó en luz. Una luz que brilla en la oscuridad, recordándome que siempre hay esperanza, incluso en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar su comentario abajo y darme un like si les gustó el contenido. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.